Gracias, maestra. Buenas tardes a todos los presentes. Voy a dar inicio. Nada más quisiera me confirmen si sí se observa ya lo que estoy proyectando en pantalla. ¿Sí? ¿Sí se observa? Confirmo, es correcto. Muchas gracias, les agradezco. A ver, permítanme. Bueno, el trabajo que les voy a presentar pues es producto de un proyecto de investigación al que nos encontramos participando algunos profesores en virtud de las inquietudes, creo que en eso coincidimos todos, que surgieron a partir de todos estos procesos después, durante el proceso de pandemia y post-pandemia. En este caso, el proyecto se titula Sistematización de experiencias de enseñanza-aprendizaje mediadas por TICs ante estos nuevos requerimientos de normalidad. Nos llamó mucho la atención pues el proceso que trajo consigo esta situación de emergencia sanitaria. Entonces nos dimos a la tarea de indagar un poco sobre las percepciones que existen en la comunidad académica al respecto de todas estas vivencias, pero antes también teníamos que documentarnos para saber, bueno, cómo todo este proceso se finca en un nuevo esquema que hace cierta disrupción en los procesos educativos tradicionales. Y es que sabemos que la educación y el conocimiento son dinámicos y esto no es producto de la pandemia, esto es algo que nosotros sabemos y reconocemos desde siempre. Las TICs se han convertido y desde hace mucho rato se vienen trabajando como una posibilidad para el acceso a la información y constantemente a partir de estos procesos dinámicos y de innovación hay nuevas necesidades en el sistema educativo. Necesidades que nosotros los profesores pues estamos obligados a atender y a ocuparnos, pues las nuevas tecnologías están ocupando cada día un escenario muy importante en los procesos educativos. Es ineludible, consideramos que el potencial de las mismas pues debe de ser innovador, debe promover la creatividad y pues también debemos decir que se encuentra en constante evolución. Prueba de ello es que, bueno, empezamos a atender la situación de pandemia con herramientas básicas muy allegadas a lo que muchos de nosotros profesores alcanzábamos a ocupar y que de repente no implementábamos por completo en el salón de clases, pero con todos estos ajustes nos dimos cuenta que la diversidad de recursos, de plataformas en la red son infinitas. También encontramos un poquito de información sobre la situación a la que se refiere esta evolución de la web y nos dimos cuenta, como lo dice Marino Latorre, que en efecto es un organismo vivo que se encuentra evolucionando constantemente. Haciendo una remembranza muy rápida, podemos ver cuál ha sido la trascendencia y esto es lo que señala Latorre, de pasar de la era de la PC con la famosa web 1.0 hasta lo que es la web 5.0, donde ya no solo se mezcla la información, se encuentra la importancia de la conectividad, sino también la importancia de cómo fluye el conocimiento, la información, cómo esto impacta en los procesos de habilidades de pensamiento, de adquisición de saberes y cómo las emociones también forman parte de esta dinámica que continúa fluyendo. Esto que acabamos de ver ha producido muchos cambios en el proceso de enseñanza. Podemos mencionar que se han diversificado dichos métodos, como mencionaba anteriormente. Hay habilidades y actitudes que los estudiantes y profesores deben adquirir para organizar, interpretar, producir, transferir, difundir y aplicar el conocimiento de manera eficiente y efectiva, siempre y cuando consideren esa entremezcla del uso de recursos tecnológicos en los procesos. Y esto compete tanto a profesores como estudiantes. Y es que estamos obligados como instituciones educativas de orden superior a formar individuos, pero esos individuos tienen que dejar de ser los individuos pasivos, tienen que convertirse en individuos proactivos, que sean agentes de cambio,
que se responsabilicen de sus propios procesos, que sean éticos, que sean críticos, con visión crítica, innovadora y creativa constantemente. Y en esto es algo que puedo decirles que a partir de muchos recursos que revisamos sobre los perfiles y orientaciones de algunos programas educativos, encontramos muchas similitudes. En el proceso de la contingencia sanitaria, pues todos sabemos que pues, fue un proceso inmediato, emergente, que nos obligó a lo del distanciamiento social preventivo con ciertas restricciones y con tal de disminuir la congregación de personas, pues se formó una nueva mecánica de trabajo en muchas instituciones, en lo cual también coincidimos. Por eso surge esta aproximación cuantitativa y cualitativa sobre esas experiencias que estaban viviendo los profesores y los alumnos en ese primer ciclo escolar de dicha emergencia. Porque queríamos saber, bueno, qué es lo que piensan, cómo podemos identificar las acciones enfocadas a que verdaderamente exista y se consolide una inclusión digital. ¿Qué es lo que en particular nuestra institución está haciendo para lograr esto? Identificar cómo perciben los docentes y los alumnos estas experiencias y estas dinámicas, y todo esto para poder generar una base de datos que nos ha permitido y nos está permitiendo dar un seguimiento también lineal a cómo en aquel momento percibieron esa situación emergente y cómo después de ya que llevamos 2 periodos donde oficialmente se ha estado trabajando ya bajo el modelo de aulas virtuales, cómo ahora lo están percibiendo para poder hacer ese comparativo. La técnica utilizada es el muestreo en cadena no discriminatorio exponencial, también conocido como bola de nieve, y los instrumentos, la entrevista y el cuestionario para alumnos. ¿Qué es lo que hemos encontrado en este proceso? Bueno, primero que todo y a nivel general, pues nuestra institución educativa tiene amplia cobertura y como parte de las decisiones administrativas, pues aquellas licenciaturas en las cuales no existe una amplia demanda, por primera vez histórico, no se llevó a cabo el examen de nuevo ingreso, pasaron con la oportunidad de ingresar de manera automática y se registraron esas carreras de menor demanda que estamos mencionando. Para las carreras de amplia demanda, en aquel entonces se pospuso el examen de ingreso y se generó con una amplia coordinación de todas las partes administrativas y académicas el plan de actividades y académicas para servir como guía en este proceso de ajuste y adaptación a la nueva normalidad virtual mixta, así se le llamó. De esta manera también se consideró la capacitación, se impulsó la formación docente, principalmente a través de la plataforma que hoy ya se encuentra institucionalizada, que es la plataforma virtual de Microsoft Teams. Se redoblaron esfuerzos para trabajar también en la capacitación con el uso del sistema Moodle, que es el que aloja los procesos de educación a distancia en las asignaturas y materias que se encuentran en ese modelo que es totalmente en línea. Y así se vinieron trabajando diversos cursos para que los profesores aprendiéramos a trabajar con la elaboración de guías virtuales con este enfoque híbrido de blended learning o de blended teaching, y la idea era que pudiéramos desarrollar esas competencias tanto digitales como pedagógicas en estos entornos para ir generando ahora portafolios de evidencias que comúnmente los profesores venían trabajando en sus clases presenciales, pero que ahora podíamos también trasladar al mundo virtual en el que estábamos enfrentando. Se capacitaron a los tutores, también debo de mencionarlo, y mucha o la mayoría de la orientación que los estudiantes requirieron ya no solo fue a través de los correos electrónicos y mensajería instantánea, sino también a través de las mismas aulas virtuales. Con todo esto quiero llegar a que en el proceso hemos identificado que hay una gran sistematización y digitalización de todos los procesos. Por primera vez también se llevó a cabo un curso de inducción en la universidad en modalidad virtual completo.
Entonces, toda la nueva plantilla de alumnos de nuevo ingreso fueron atendidos con las actividades bajo este esquema y asimismo todas las gestiones, los registros, las habilitaciones de pago y seguimiento que ellos requieren, que tienen mucha influencia en el orden administrativo, todo fue sistematizado a las plataformas institucionales correspondientes. Entre los resultados en materia de enseñanza-aprendizaje podemos destacar algo que nos llamó la atención en la dinámica de trabajo que más se destaca. El trabajo individual en el proceso de enseñanza es el que más señalan los alumnos y profesores que utilizaron. Aún bajo las capacitaciones, aún en ese esquema, en esa primera etapa, ellos seguían trabajando porque no habían visualizado la forma en la que pudieran establecer dinámicas de trabajo colaborativo para poder plantear aprendizajes basados en proyectos o problemas a los que los estudiantes en conjunto pudieran darle seguimiento. Después de ello, se destaca que la explicación siempre estuvo a cargo del profesor, como emulando un poquito la dinámica que vivimos en el aula virtual, en el aula tradicional, la pasamos al aula virtual y no encontrábamos la manera, los profesores así lo dicen, de poder integrar efectivamente el uso de más recursos tecnológicos y hacer esa combinación inmediata. ¿Por qué? Porque la costumbre, la falta de capacitación, la falta de ciertas competencias y habilidades influyeron en ese proceso. Y después podemos observar que los trabajos en pequeños grupos se presentaron en menor medida. Sí se realizaron exposiciones sincrónicas, aunque se cargó mucho más la actividad a instruir con situaciones didácticas o situaciones pedagógicas donde se dejaban recursos, instrucciones y fechas de entrega. Y en un primer momento los profesores no se animaban a realizar todo este proceso de enseñanza sincrónica o por lo menos no en alguno de los elementos virtuales hasta que también administrativamente se solicitó que le diéramos seguimiento y que así como en el espacio tradicional cumplíamos ciertos procesos en materia de horario, también teníamos que trasladar esta responsabilidad a atender a los estudiantes en el aula virtual en los dos elementos, tanto sincrónicos como asincrónicos. Que la interrumpa, ya estamos con el tiempo. Perfecto. Encima. Entonces, podemos observar los demás y vemos cómo poco a poco fueron fluyendo otras actividades. Y bueno, de las actividades más predominantes a las que los estudiantes y profesores se refirieron, principalmente siempre el uso de organizadores gráficos, resúmenes, reportes de lectura, y poco a poco fueron transitando al esquema de utilizar recursos o plataformas en línea para poder desarrollar los mismos. Las desventajas de todo este proceso que hasta el momento nos han manifestado es, creo que hay coincidencia también en mucho de lo que se ha dicho, problemas de ansiedad, dificultades para la conectividad, tanto por parte de docentes como alumnos, falta de hábitos para la administración del tiempo y las mecánicas de evaluación que de repente un poquito confusas, no adaptadas al proceso virtual. Los alumnos también refieren que la carga de trabajo muy excesiva, las entregas de evidencias de aprendizaje muy cerradas y que a veces la retroalimentación de los profesores no funciona de ida y vuelta. A veces se entregan sus trabajos y no reciben el seguimiento esperado para saber por qué o cómo obtuvieron ciertos resultados académicos. Conclusiones. Pues debemos asumir el reto de la virtualidad como un modelo idóneo. Esto es en efecto, aunque se acabe la pandemia o aunque continúe la pandemia y nosotros transitemos a este modelo híbrido del que tanto se habla, tenemos que dar continuidad a las funciones sustantivas bajo este modelo. Tenemos que garantizar también como instituciones las condiciones de acceso, pertinencia y calidad que consoliden los compromisos de la institución. Y pues bueno, sabemos que la virtualidad significa muchos retos, entonces también con los retos vienen vulnerabilidades, que una vez que ya se tienen identificadas, surgen nuevas líneas de trabajo emergentes que tenemos que enfrentar para poder encontrar soluciones y dar propuestas para dar un mejor seguimiento a estos procesos. Con eso concluyo.